Estimados estudiantes, continuamos con el capítulo 3 de la clase de Historia del Pensamiento Económico y como nos habíamos quedado en este segmento, este va a ser el segundo segmento de este capítulo, nos quedamos específicamente sobre a quiénes los fisiócratas beneficiarían o beneficiaron o intentaron beneficiar. Bueno, vamos a comenzar de esta manera. Los campesinos, los peasants, ganaron con las ideas fisiocráticas, porque esto les ayudó a terminar las obligaciones onerosas de los dueños de las tierras. Y esto significaba que no iban a pagar más impuestos. Pero si los fisiócratas encontraran la forma, los campesinos se convertirían en trabajadores a sueldo en grandes granjas. O sea que había un motivo ulterior de los fisiócratas. Quizás vamos a quitarles el pago de los impuestos sobre la tierra que en la cual van a producir desde ellos, pero tienen que pagar un impuesto, se lo quitamos, pero de alguna manera vamos a quitarles a ellos entonces los métodos de producción y los vamos a poner a trabajar para nosotros. Bueno, la pregunta sería, ¿esta es una nueva forma de control de las masas? Póngase a pensar de qué manera controlan las masas y de qué manera las masas se levantan cuando no están contentas con la manera en que los están manejando o los tratan o les pagan o les dejan de pagar o les dejan de dar algunos beneficios o se apropian de lo que es el insumo que ellos han conseguido para poder hacer sus propios negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿sería esto un nuevo contrato social? ¿En dónde, otra pregunta, ¿en dónde las personas trabajarían como empleados y no serían dueños nunca más? Bueno, todas esas preguntas pueden discutirse de manera profunda, podemos indagar usando la historia pasada, podemos comparar con lo que hoy en día ocurre, podemos ver la revolución bolchevique en Rusia y así podemos tener un poco más de información sobre todo de datos, de hechos que ocurrieron para comprender cómo es que piensan estos señores poderosos versus el pueblo y el deseo de progreso. Ahora vamos a otra pregunta bien significativa. ¿A quiénes beneficiaría la escuela fisiocrática? ¿A quién busca beneficiar? ¿A quiénes beneficiarían o a quién busca beneficiar? Los intereses de negocios y los intereses comerciales se beneficiarían de la prescripción de eliminar todas las restricciones a la producción, laissez-faire, y al movimiento de mercancías. Al defender la doctrina del laissez-faire, los fisiócratas estaban promoviendo la industria, aunque esa no era su intención. Estaban interesados en fomentar un comercio interior más libre de cereales y en estimular la exportación de productos agrícolas y la importación de productos manufacturados, exportar productos agrícolas a otros países e importar productos manufacturados de otros países y de otras áreas más desarrolladas, con más tecnologías. Los fisiócratas favorecieron especialmente las granjas de origen capitalista, que empleaban mano de obra asalariada, y el libre comercio interno superó las técnicas. Estas granjas progresistas se pueden encontrar principalmente en el norte de Francia. Los grandes productores que tienen excedentes para la venta se verían favorecidos por el énfasis fisiocrático en la agricultura y el libre comercio interno de cereales. Acuérdense que anteriormente había muchas imposiciones sobre los cereales y su mercadeo. Era prácticamente imposible hacerlo. Pero en este caso los fisiócratas lo fueron liberando. El impuesto sobre el excedente producido en la agricultura habría reducido el valor de la tierra y perjudicado a la nobleza terrateniente en lugar de a los empresarios agrícolas actuales o potenciales que pagaban el alquiler de las tierras. Y
Han habido cambios, por ejemplo, los impuestos fueron eliminados para los dueños de las tierras, pero entonces las tierras bajaron de precio, lo cual significaría que de alguna manera se perjudicaba a aquellos terratenientes de la nobleza, porque sus tierras ya no valían lo mismo. Por otro lado, tenemos también que la nobleza y el clero, la iglesia, estaban exentos de la multiplicidad de los impuestos que había en ese momento. Y sobre todo lo que pesaban sobre los terratenientes y plebeyos, y un impuesto único aplicable a toda la tierra en producción habría ayudado a repartir la carga fiscal en la sociedad. Los fisiócratas intentaron aplacar a la nobleza defendiendo genuinamente su derecho a poseer tierras y percibir unas rentas. A diferencia del estadounidense Henry George, que en la década de 1880 quería eliminar todos los alquileres con impuestos, los fisiócratas pensaron que un impuesto que se llevara un tercio del excedente económico sería más que suficiente. Creían que esto no redistribuiría la riqueza de los ricos a los pobres, porque los terratenientes pagaban todos los impuestos en cualquier caso. Más bien, convertir los impuestos de una base indirecta a una directa reduciría la carga general. Desde este punto de vista, la nobleza se vería beneficiada si se promulgara el programa de la fisiocracia. Pero esta creencia era errónea. Se basaba en el análisis erróneo de que todos los excedentes imponibles solo podían todos esos excedentes venían de la tierra, de las siembras, el alimento que se producía para la venta. Por otro lado, vamos a ver lo que es el excedente económico, una pequeña explicación. El excedente económico, para aquellos que no lo han entendido a lo mejor, esto lo podría hacer entender un poquito más claramente, es el excedente económico es la parte de la producción no empleada o no usada ni consumida, es un excedente, un sobrante. Esto una vez satisfecha las necesidades de la población respecto a los bienes o servicios en cuestión. En simple manera de explicación, nos referimos a lo que se produce y los habitantes no adquieren en un periodo de tiempo específico. Y esta es la curva de los excedentes donde el precio está en ese eje, ¿verdad? De la izquierda, como les he explicado, precio de productos y la cantidad se pone en el horizontal, en el eje horizontal, en el vertical es el precio, ustedes ya lo conocen. Entonces vemos aquí arriba en esta porción excedente de un producto y vamos a ver el excedente del producto en esta curva de supply y en esta curva de demanda downsloping o descendente y la ascendente, la curva de supply o oferta como se conoce en español. Y la curva de la demanda nos está enseñando también un punto de inflexión donde hay un equilibrio. Hay un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta, donde básicamente vemos cómo los productores salen beneficiados, tanto como los demandantes o los consumidores salen beneficiados en un punto medio. Ahora quiero hablarles un poquito de cómo fue la escuela fisiocrática, válida, útil o correcta para su época. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo fue la escuela fisiocrática? ¿Válida, útil o correcta? Bueno, antes de la revolución industrial, la industria se caracterizaba por una productividad extremadamente baja. Esto fue particularmente cierto en la economía artesanal de Francia durante las últimas décadas del antiguo régimen y la producción de artículos de lujo para la nobleza en un país miserablemente pobre, porque eso era lo que estaba pasando. Francia era un país que tenía una nobleza súper rica y la gente moría de hambre. Había unas desigualdades sociales que eran terribles, por eso también tumbaron a diferentes reyes en diferentes épocas y el pueblo se levantaba por el hambre que los obligaba a luchar por sus derechos.
En otras palabras, la producción de artículos de lujo pues era para la nobleza, mientras la gente no tenía ni para comer, por lo tanto fácilmente podía parecer estéril los desarrollos, y la agricultura, por otro lado, a veces producía abundantes cosechas a pesar de los primitivos métodos de cultivo. No había mucha tecnología, ustedes lo saben. La agricultura a menudo proporcionaba los excedentes que podían ahorrarse y reinvertirse para iniciar un estado creciente de crecimiento económico y de desarrollo industrial. No solo en Francia, sino también en los Estados Unidos de América, en Alemania, Japón, Rusia y otros países del mundo. Por otro lado, tenemos que al promover el dejar hacer o laissez-faire, los fisiócratas se oponían a los obstáculos al desarrollo económico capitalista. Sin saberlo, los fisiócratas promovieron la Revolución Francesa del 1789, que eliminó los numerosos obstáculos al progreso. Al enfatizar la productividad de la agricultura, se estaban alejando del concepto más antiguo de que solo el comercio produce y aumenta la riqueza. Por otro lado, los fisiócratas enfatizaron la producción más que el intercambio. Y esto es interesante. La producción, para haber un intercambio tiene que haber una producción. Pero la producción fue levantada y enfatizada por los fisiócratas más que el intercambio. Vamos a producir, producir, producir. No pensemos en intercambiar. Vamos a levantar otros mercados, otros sistemas, como una fuente de riqueza. El mercantilismo también les enseñó un poco sobre eso, aunque ellos no estaban de acuerdo. Su apoyo a los impuestos directos fue una reacción válida a los impuestos indirectos que impregnaban y corroían la sociedad francesa de la época. Abogaban por la acumulación de capital mediante la reducción del consumo de los ricos. Oigan esto, abogaban por la acumulación de capital mediante la reducción del consumo de los ricos. ¿Qué significa la reducción del consumo de los ricos? ¿Será que entonces vamos a enviar más hacia los pobres para mantenerlos tranquilos y contentos? Para que no se levanten en a lo mejor un tipo de revolución por hambre. Otra pregunta, ¿qué principios de la escuela fisiocrática se convirtieron en contribuciones duraderas? Varias de las ideas de los fisiócratas eran claramente incorrectas. La escuela se equivocó al considerar la industria y el comercio como estériles. Cuanto más se desarrollaban la industria y el comercio en Francia, más manifiestamente inexacto se volvía el análisis fisiocrático. Esta falla condujo a otro error: la creencia de que solo los propietarios deberían pagar impuestos porque solo la tierra podía producir un excedente. Los industriales ricos podían sonreír al respaldar la doctrina de que no se les debería obligar a pagar impuestos porque no aportaban nada a la riqueza. Este concepto fiscal fisiocrático dejó un largo legado. John Stuart Mill, por ejemplo, escribiendo a mediados de la década de los años 1800, propuso que el Estado grabara es poner impuestos, futuros de la renta. Habrían aumentos de esa renta, de esos impuestos sobre la renta, como una forma de tomar todas las ganancias de capital derivadas de los aumentos en el precio de la tierra. Henry George, escribiendo en los Estados Unidos más de 100 años después de los fisiócratas, fundó un movimiento llamado Impuesto Único, cuyo propósito era confiscar toda la renta. Vamos a detenernos en este punto. Vamos a continuar con un tercer segmento del capítulo 3 de la historia del pensamiento económico y de la teoría de la escuela fisiocrática. Gracias, nos vemos en unos minutos.